Capítulo 48. Todos esperaban recibir carta del señor Bennet a la mañana siguiente, pero llegó el correo sin traer una sola línea suya. Todos en su familia sabían que era remiso escribir, pero habían confiado en que, dadas las circunstancias, haría un esfuerzo. Por consiguiente, se vieron obligadas a deducir que él no tendría noticia favorable que darles, aunque incluso eso tendría que haberlo comunicado. El señor Gardiner había aguardado el correo antes de partir. Cuando él se hubo marchado, los demás tuvieron la seguridad de que ahora, por lo menos, contarían con información constante de lo que pasaba, y el señor Gardiner les prometió persuadir al señor Bennet de que regresara a Longbourn tan pronto como pudiera, para consuelo de su hermana, quien consideraba tal cosa como la única garantía de que su marido no muriese en un duelo. La señora Gardiner y sus hijos permanecerían en el condado de Hereford algunos días más, pues aquella juzgaba que su presencia era útil para sus sobrinas. Alternaba con éstas en la asistencia de la madre y les era de gran alivio en las horas de ocio. Su otra tía también las visitaba a menudo, siempre, como decía, para levantarles el ánimo y darles bríos. Pero como nunca dejaba de contarles alguna nueva muestra de la extravagancia o el desorden moral de Wickham, rara vez se marchaba sin dejarles más desalentadas de lo que las había encontrado. En todo Meryton se hablaba mal de un hombre que apenas 3 meses atrás era considerado una especie de ángel de luz. Se decía que había dejado deudas en todos los comercios de la localidad, a cuyos dueños había embaucado. Todo mundo opinaba que era el joven más malvado del mundo, y comenzaron a decir que siempre habían desconfiado de su apariencia de bondad. Lizzie, aun cuando no daba crédito a la mitad de lo que se rumoraba, creía lo suficiente para reafirmar su primitiva convicción en la ruina de su hermana, y hasta Jane comenzó a mostrarse desesperanzada, sobre todo al pensar que en el caso de que hubiesen ido a Escocia, deberían haberse recibido noticias de ellos. El señor Gardiner salió de Longbourn el domingo, y el martes su mujer recibió una carta. En ella decía que había dado muy pronto con el señor Bennet, y ya la había convencido de que regresara a su casa. Que Bennet había estado en Epsom y en Clapham antes de llegar él, pero que no se había obtenido ninguna noticia favorable, y que ahora se encontraba decidido a preguntar en las principales posadas de la capital, ya que su cuñado creía que era posible que se hubiesen albergado en alguna a su llegada a Londres, por lo menos unos días, antes de procurarse otro alojamiento. El señor Gardiner no esperaba ningún resultado de esa investigación, pero como Bennet quería seguirla, pensaba ayudarlo en ello. Añadía que éste se mostraba muy poco partidario de dejar Londres, al menos por el momento, y prometía escribir pronto. Había también una postdata que decía: «He escrito al coronel Foster, suplicándole que averigüe por alguno de los íntimos del regimiento si Wickham cuenta con algunos parientes o amistades que sepan en qué parte de la capital puede estar oculto. Si hubiera alguien a quien pudiera acudirse para obtener alguna pista, tal vez podríamos orientarnos. Por ahora nada tenemos que nos guíe. Estoy seguro de que el coronel Foster hará cuanto esté en su mano para satisfacernos, pero se me ocurre que quizá Lizzie pudiera señalarnos mejor que nadie si Wickham tiene parientes en algún lado». Lizzie comprendió perfectamente el motivo de semejante alusión, pero en realidad no podía dar ninguna información satisfactoria, pues nunca había sabido si él tenía parientes, excepto su padre y su madre, muertos hacía muchos años. Sin embargo, era probable que alguno de los compañeros del regimiento pudiera dar alguna información, aun cuando no lo creía factible, pero no estaba de más intentarlo. En Longbourn los días transcurrían en medio de una gran ansiedad, sobre todo cuando se aguardaba la llegada del correo. El único medio de comunicar lo que había de bueno o de malo eran las cartas, y cada día que pasaba se esperaba alguna noticia de importancia. Pero antes de que volvieran a saber del señor Gardiner, llegó una misiva para el señor Bennet, de parte de Collins, y como Jane había sido autorizada para abrir la correspondencia de su padre, la leyó. Lizzie, que sabía cuán estrafalarias eran siempre tales epístolas, mirando por encima del hombro de su hermana, la leyó también. «Querido primo,
me siento llamado, por nuestro parentesco y por mi situación en la vida, a compadecerte por la persona contrariedad que te aflige, de la cual fuimos informados por una carta fechada en ese condado. Ten por cosa cierta, querido primo, que tanto la señora Collins como yo te acompañamos en tu sentimiento, lo mismo que a tu respetable familia, y en este trance que tiene que ser de lo más amargo, ya que ni el tiempo puede borrar la causa que lo ha producido. No se han de esperar de mí argumentos que puedan aliviar tan seria desventura, o consolar en circunstancias que han de ser más aflictivas para un padre que para todos los demás. La muerte de una hija habría sido una bendición en comparación con esto, y hay que lamentarlo más, ya que existen motivos para suponer, como me comunica mi querida Charlotte, que conducta tan licenciosa de parte de tu hija es el resultado de un erróneo grado de indulgencia. Aunque, para consuelo tuyo y de tu esposa, yo me incliné a pensar que el temperamento de tu hija, sin duda, la hace proclive a tales acciones deplorables, pues de otra forma no hubiera sido capaz de tamaña desvergüenza. Sea como sea, eres, por desgracia, digno de compadecerse, opinión en la cual coincide no solo la señora Collins, sino también Lady Catherine y su hija, a quienes les he contado el hecho. Ellas convienen conmigo en que ese paso en falso de una hija será perjudicial para la suerte de las demás, porque, quien como la propia Lady Catherine dice afablemente, querrá unirse a semejante familia, y esa consideración me lleva además a recordar con mayor satisfacción cierto suceso del pasado noviembre, pues si la cosa hubiese sido de otro modo, me habría visto involucrado en tu tristeza y desgracia. Permíteme, pues, que te advierta, querido primo, que te consueles cuanto sea posible, que arranques a tu indigna hija de tu estimación para siempre, dejándola tomar del fruto de tan detestable ofensa. Quedo, querido, etc. El señor Gardiner no volvió a escribir hasta haber recibido contestación de Foster, y entonces nada placentero pudo comunicar. No se sabía que Wickham tuviese un solo pariente con quien se relacionase, y se daba por cierto que ningún miembro de su familia vivía allá. En un tiempo había tenido numerosas amistades, pero desde su ingreso en la milicia no parecía que se tratara mucho con ninguna de ellas. No había, por consiguiente, quien pudiese ser juzgado apto para suministrar noticias de él. Y en el desdichado anuncio de sus intereses había un poderoso motivo para el secreto, que se sumaba al temor a ser descubierto por la familia de Lidia, pues acababa de descubrirse que había dejado tras de sí deudas de juego de considerable monto. El coronel Foster opinaba que serían necesarias más de 1000 libras para satisfacer sus gastos en Brighton. Mucho debía en la ciudad, pero sus deudas de honor eran formidables. El señor Gardiner no ocultó esa información a la familia. Jane lo oyó con horror. «¡Jugador!», exclamó. «Eso sí que no me lo esperaba. No tenía idea de ello». El señor Gardiner añadía que el señor Bennet estaría de regreso al día siguiente, el sábado. Desanimado por la falta de éxito de sus pesquisas, había accedido a las sugerencias de su cuñado en el sentido de que volviera con su familia, y que dejara que él hiciera lo que considerase conveniente a partir de ese momento. Cuando la señora Bennet fue informada de eso, no expresó tanta satisfacción como sus hijas esperaban, teniendo en cuenta lo mucho que había temido por la vida de su esposo. «Vuelve a casa, y sin la pobre Lidia», exclamó. «Seguro que no abandonará Londres hasta haberlos encontrado. Si él regresa, ¿quién se batirá con Wickham y lo obligará a casarse con mi hija?». Como la señora Gardiner deseaba verse de nuevo en su casa, se convino que fuera a Londres con sus hijos, al tiempo que el señor Bennet regresaba. Por consiguiente, el coche de la casa llevó a aquellos y regresó con su dueño a Longbourn. La señora Gardiner volvía a su casa, todavía perpleja acerca de Lizzie y de su amigo del condado de Derby. Su sobrina no había pronunciado, al menos voluntariamente, el nombre de Darcy en presencia de ellos, y aquellas tenues esperanzas que se había forjado de que tras ellos viniera alguna carta suya, se habían desvanecido. Desde su llegada a casa, Lizzie no había recibido ninguna carta que viniese de Pemberley. La desgraciada situación de la familia hacía innecesaria otra excusa para explicar el abatimiento de Lizzie. Nada, por consiguiente, podía conjeturarse sobre el desagradable asunto,
por más que la propia Lizzie, que por entonces conocía bastante bien sus propios sentimientos, supiese perfectamente que si no hubiera sabido nada de Darcy, habría tolerado mejor los temores por la deshonra de Lidia. Pensaba que eso le hubiera ahorrado 1 o 2 noches de insomnio. Cuando el señor Bennet llegó, conservaba su habitual compostura de filósofo. Habló poco, como era típico de él. No mencionó el motivo que lo había hecho regresar, y pasó un largo rato antes de que sus hijas se armaran de valor para hablar de tan desagradable asunto. Ya en la tarde, al reunirse a la hora del té, Lizzie se aventuró a sacar el tema a colación, y entonces, tras expresar brevemente su pena por lo que había tenido que sufrir, contestó: «No digas eso. ¿Quién merece sufrir sino yo? Ha sido mi propia obra y he de lamentarme de ello». «No debes ser tan severo contigo mismo», replicó Lizzie. «Bien puedes hacerme advertencias sobre males tan grandes. La naturaleza humana es tan propensa a caer en ellos. No, querida Lizzie, deja que por una vez en la vida me censure por lo que he hecho. No temo verme abrumado por la impresión. Pasará pronto». «¿Supones que están en Londres?» «Sí. ¿Dónde si no podrían seguir tan ocultos?» «Además, Lidia deseaba ir a Londres», añadió Kitty. «En ese caso, debe sentirse muy feliz», dijo su padre, «y es de suponer que su estancia ahí dure bastante». Después de un corto silencio prosiguió: «Lizzie, no te guardo rencor por el consejo que me diste el pasado mayo. Lo ocurrido revela que tenías razón». Fueron interrumpidos por Jane, que venía a buscar el té para su madre. «He aquí una cosa que sienta bien», exclamó él, «que da cierta elegancia a nuestra desdicha. Otro día yo también lo haré. Me quedaré en mi biblioteca con mi gorro de dormir y mi bata, y les daré todo el quehacer que me sea posible. ¿O acaso espere para hacerlo a que Kitty se fugue?» «Yo nunca me fugaré, papá», dijo Kitty colérica. «Si yo hubiera ido a Brighton, me hubiera portado mejor que Lidia». «Ir tú a Brighton. No me fiaría de ti ni en un sitio tan próximo como Eastbourne. No, Kitty. Por fin he aprendido a ser cauto, y tú sentirás los efectos. Ningún oficial volverá a entrar en mi casa. Los bailes quedan prohibidos, a menos que asistas a ellos con una de tus hermanas mayores, y jamás irás más allá de la puerta de esta casa sin haber demostrado, por lo menos, 10 minutos cada día que tienes capacidad para ser razonable». Kitty, que tomó en serio las amenazas, comenzó a llorar. «Bien, bien», dijo él. «No te alarmes tanto. Si eres una buena muchacha durante los próximos 10 años, al final te llevaré a ver un desfile militar».